Migrar no es una decisión fácil. Dejamos nuestros países, profesiones, la vida que teníamos hecha, pero imagínate migrar dejando a tus hijos y salir del país con el sueño de trabajar duro para un mejor futuro por ellos. Hoy la historia de Helen, una mamá soltera que llegó a Australia a sus 34 años y después de 5 años de mucho esfuerzo logró traerse a sus 2 hijos a Australia. Y hoy como familia están trabajando en un emprendimiento juntos. Lo más duro fue el día del aeropuerto. El día del aeropuerto y ya saber que te vas. Fueron muchos sacrificios, fueron 5 años que no tenerla por un abrazo, un apoyo. Eso fue 3 trabajos, levantándome desde las 6 de la mañana a las 11 de la noche, de lunes a domingo. Las oportunidades que han recibido aquí en Australia, las bendiciones, yo creo que no hubiera pasado si yo no hubiera venido aquí, no hubiera tomado el riesgo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Angélica Ladines, es la primera vez que ves uno de mis videos y hoy esos videos súper hermosos, de esos que mueven los corazones y todo, porque es una historia muy bonita. Helen llegó a Australia cuando tenía 34 años, pero dejó a sus hijos en Colombia. Hizo el gran sacrificio que, hijo de madre, yo creo que eso duele hacerlo, dejar su familia de buscar un futuro mejor para ella, para sus hijos y mirar qué posibilidades tenía tanto acá o de pronto de volverse con mejor inglés y mejorar sus oportunidades laborales. Pero dejemos que ella nos cuente la historia. Hola Helen. Angélica, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme a tu canal y gracias a las personas que nos están viendo. Llegué aquí en el 2007, pero antes de tomar la decisión tuve que encontrar la forma de decirle a mi familia que venía para Australia. Mi mamá ya sabía todo el proceso, pues con mi mamá fue un poco fácil, ya porque ya habíamos hablado que mis hijos se quedaban con ella y pues yo ya estaba separada del papá de mis hijos. También fue como unos días antes, no semanas antes para decirle al papá de mis hijos y la familia de él, que era la abuela, que también ha sido un apoyo muy grande. Cuando yo dejé Colombia y venir aquí a Australia. ¿Cuántos años tenían tus hijos? Mi hijo mayor tenía 17 años, él estaba terminando su colegio, y mi hijo menor sí tenía 14. Entonces para mi hijo mayor pues ya entendía un poco más las cosas, para él fue difícil, pero él aceptó las cosas más maduramente, pero para mi hijo menor sí fue un impacto emocional porque siempre habíamos sido muy unidos. Hemos unido los 3, pero pues con el pequeño, pues todavía estaba pequeño y dependía mucho de mí. Fue bastante duro para él. ¿Cómo fue ese momento cuando te Oh my God. Lo más duro fue el día del aeropuerto. El día del aeropuerto y ya saber que te vas es bien no sabes duro. cuándo vuelves. Sí, yo lo que hice fue entrar y no mirar atrás. Pero para eso hay que tener mucha fortaleza y ser mentalmente fuerte y siempre tener en mente cuál es tu objetivo. Bueno, ¿cuál era tu objetivo para venir a Australia? Cuando yo vine aquí era solo 1 año y mejorar mi inglés, porque cuando yo llegué aquí yo pensé que tenía buen inglés, pero no. Pero yo dije, bueno, yo planeé 1 año de inglés y pues por lo menos tener experiencia, algún certificado que diga que tú viniste a Australia, que eso pesa en cualquier trabajo. Claro. Pero pues nunca me imaginé que en 3 semanas aquí las cosas dieron vuelta y ahí decidí traer a mis hijos. Bueno, ¿y cómo fue todo ese proceso hasta que les lograste traer? Cuando llegué aquí, yo hice 3 semanas de inglés en el college que llegué, porque pues la gramática, yo estudié en Colombia en el Centro Colombo Americano, mi gramática era muy buena. Mi listening estaba bien, pero al hablar siempre era la barrera. Sí. A mí esa cuestión de la pena no me dio porque yo siempre me ha tocado en la vida desenvolverme y hablar y salir a defenderme sola. Entonces, la pena para mí no, el inglés no, pero la frustración es que a veces la gente no te entendía. Sí. Y uno se estresa, como que tú crees que sabes, pero después dices, yo no sé. Y en los trabajos cuando querías demostrar o expresar algo y te empiezas a cuestionarte, yo me cuestiono y a veces me pongo unas metas tan altas que
me doy muy duro yo misma. Sí, sí. Entonces, pero eso también te ayuda a seguir echando para adelante y bueno, en 2 años yo me propuse que 2 años tenía que entender ya y hablar fluidamente. A los 2 años y medio lo logré. En esos 2 años hubo altibajos, días en que yo me quería volver para Colombia, pues por la ausencia de mis hijos. En esa época no había como ahora que el WhatsApp, en esa época era vaya a una tienda a comprar las calling cards, las tarjetas para llamar que valían $10, y los domingos en la noche de aquí, que era domingos en la mañana en Colombia, salir y con las moneditas ir al teléfono público a llamar a Colombia a mis hijos. Y Esa era la llamada semanal. una llamada semanal porque salía muy costoso. Entonces esa era la rutina cada domingo. Y los correos electrónicos, porque no había otra forma de comunicarnos, también por la diferencia horaria. Sí, ¿y pensaste devolverte en algún momento? Sí, claro, muchas veces, pero era los domingos. Los domingos en la tarde que a veces no trabajaba y llovía. O sea, yo vivía con unas niñas colombianas, ella siempre me decía, Helen, pero pues, ¿qué haces aquí sola? Y yo decía, pero no. Mi mamá siempre me ha enseñado a ser una mujer fuerte, que la vida es de personas fuertes, no débiles, y que son cosas, o sea, uno se levanta y para y sigue. Entonces yo creo que eso es lo que siempre me motivaba a mí, mi mamá con su carácter me enseñó a ser mi papá también, pero mi mamá siempre ha sido una parte importante en la formación de mi personalidad. ¿Cuál fue el momento cuando ya lograste tu residencia? ¿Cómo fue? Tú llegaste con visa de estudiante a Gold Coast. Sí, hice 3 semanas de inglés, después pasé a hacer Hospitality Management, que es de administración hotelera, y es un año para ser chef, y el otro año la parte de management, la parte de administración. Sí. Pero para adquirir la residencia, después de los 2 años, cada diploma es un año, tienes que hacer unas horas de trabajo, eran año y medio en esa época, no sé si ahora ha cambiado, pero con ese año y medio de experiencia laboral, tú primero aplicabas a la residencia temporal y ahí podías adjuntar a tus hijos. Pero como yo tuve una asesoría con un abogado australiano, él me orientó, porque muchas agencias a veces dicen que tú tienes que pagarles visas de estudiante a los hijos, pero así no es. Tú los puedes, inclusive mis hijos cuando yo los quise traer ya eran mayores de edad y los traje. Entonces se pudo, sí. Hay que tomarse el tiempo, hacer uno el propio research, la propia investigación de cómo traerlos. Yo llené los formularios, o sea, yo adquirí la información del abogado y yo misma me sentaba todas las noches después del trabajo a llenarlos, porque siempre se consume mucho tiempo y tú tienes que escanear muchos documentos. A mí me pidieron un portafolio así de pruebas de que yo todavía los apoyaba financieramente y moralmente con el estudio, todo, porque aquí todo es con evidencia. Comprueban. Sí, aquí no es que la entrevista, no, aquí todo tiene que ser, inclusive hasta fotos familiares me pidieron. Sí, o sea, fotos del transcurso del tiempo, recibos de llamadas telefónicas, copias de los giros cuando los hacía por Western Union. Toda esa documentación siempre la exige inmigración. Sí. Y yo tuve solo la oportunidad de ir una vez a Colombia a visitar a mis hijos, que fue... ¿Cuántos años? A los 2 años, yo llegué aquí en el 2007, fui en el 2010, regresé y en el 2012 pude traer a mi hijo menor, tenía 18 años. La otra cosa que quería adicionar es que tienes que, para traerlos ya después de que ellos son mayores de edad, tienes que demostrar que ellos están estudiando en la universidad tiempo completo o una carrera técnica o un curso de inglés. Cuando yo planeé traer a mis hijos, yo a mi hijo mayor no le conté mucho porque él estaba enfocado en su universidad, pero a mi hijo menor sí, porque él sí quería venir. Y por situaciones personales que se presentaron, entonces yo dije, no, tengo que traer primero a Julián y ya, pues Camilo ya estaba un poco más adulto y él estaba concentrado en terminar su universidad. Y la preparación para traerlos aquí es haberlos puesto a estudiar inglés por un año en Colombia, porque es complicado cuando llegas aquí con cero inglés. Entonces yo dije, bueno, por lo menos que tengan las bases de aquí ya... Lo aprenderán. Y ellos más jóvenes pues captan el inglés más fácil.
Sí. Mi hijo menor sabe hasta 5 idiomas por diferentes amigos que ha tenido conocido en el transcurso. Y no ha sido yendo a estudiar, él es muy pilo con coger acentos y sabe hablar portugués, japonés. Cuando estudió en Colombia, en el mismo instituto que estudió, que se llama Active English, en el barrio donde somos, de Fontibón, él aprendió francés también. Wow. Entonces, para él adaptarse aquí fue súper fácil. Bueno, y mucha gente dice, uy, pero eso necesitará plata, porque todo eso cuesta, mandar plata a los hijos, ponerlos a estudiar, traerlos. Sí, claro. ¿Cómo fue tu proceso de trabajar acá? Oh my God, eso fue 3 trabajos, levantándome desde las 6 de la mañana a las 11 de la noche, de lunes a domingo. A veces descansaba por las tardes cuando, por ejemplo, llamaba enferma o algo así, pero fue constante desde el 2007 hasta el 2011 trabajando duro para poder ahorrar, para poder pagarme yo mi college acá, poder mandar plata para ellos, para el sostenimiento de ellos en Colombia. Y no es fácil, pero se puede. O sea, yo soy una persona también muy organizada con mis finanzas. Y cuando tú tienes hijos, no puedes ponerte a gastar en cosas que no necesitas. Entonces, inclusive con lo de la comida también era muy, muy radical. 2, 3 cosas, aunque eso me costó un poco problemas de salud. Y por eso pues estudié medicina nutricional. ¿Qué trabajos hiciste? Cuando llegué aquí a Australia, recuerdo mucho que las colombianas con las que vivía me decían que yo era la que había cumplido el récord de conseguir trabajo, que fue a los 3 días. Wow. Era limpiando habitaciones y a la semana siguiente conseguí trabajo lavando platos. Y era solo ambiente de hombres, porque era en un club de surf que queda aquí cerca, donde estamos. Pero eso fue lo mejor porque eran solo australianos y, o sea, era estarse exponiendo al inglés todo el tiempo es lo que necesitas. Claro. Por lo que yo vivía con las chicas colombianas, entonces es muy difícil uno practicar en la casa, pero en el trabajo siempre estuve expuesta al inglés. Después de eso, conseguí un trabajo, al año exactamente, conseguí un trabajo de fotógrafa. ¿Y sabías algo? ¿Aprendiste? No, aprendí. Pero ese fue el mejor trabajo porque fue también customer service, servicio al cliente, entonces tenías que estar expuesta. Hablar o hablar. Y tenía que aprender Photoshop, programas de cambiar las fotos, arreglarlas. Pero era muy bonito el trabajo porque tú llegabas a la tienda y te disfrazabas con trajes antiguos de los años 20 o de la Victoria, de los trajes elegantes, o de vaquero. Entonces, ¿tú tomabas fotos? Sí, y tocabas el setup y hacía uno fotos para bebés, familias. Era muy bonito. Ese trabajo ha sido uno de los mejores aquí en Australia. ¿Tú qué le dirías a alguien? Porque yo siento que las decisiones más difíciles o por las que uno a veces se regresa es porque es muy difícil estar lejos de la familia. Sí. Y tú estuviste lejos de la familia 5 años casi, hasta que pudiste traer a tus hijos poco a poco. ¿Cómo emocionalmente uno logra sobrellevar eso? Tú tienes que ponerte en la mente objetivos claros, primero. Yo sé que los hijos son una parte importante en tu vida y la parte emocional, o sea, porque a veces también uno recibe críticas por haberlos dejado allá y que uno aquí, tú sabes. Como todo en la vida, lo que hagas, a mucha gente le parece, a otra no. Pero hay no perder el norte, siempre enfocarse y pensar en que las oportunidades que les vas a brindar van a ser inmensas. Sí. Y eso es lo que mis hijos me agradecen todos los días de su vida. Las oportunidades que han recibido aquí en Australia, las bendiciones, yo creo que no hubiera pasado si yo no hubiera venido aquí, no hubiera tomado el riesgo. Porque el venir a Australia es como cuando empiezas un proyecto en una empresa, es arriesgar. Puede que funcione, puede que no. Yo leía mucho el libro El Secreto en esa época, no sé si lo has leído. Entonces yo ponía en un tablero lo que yo quería. A tantos años quería esto y esto, y el primero era traer mis hijos. Claro. Entonces, y siempre por la mañana cuando te levantes así, que no quieres, que ya estás, que te devuelves, siempre acordarse los objetivos y no perderlos. ¿Y qué tal si le damos paso a Cristian, uno de los hijos, y que nos cuente cómo fue para él la experiencia, tanto de crecer por tantos años sin la mamá y ya de venir acá? Y bueno, estamos ahora con Cristian, que nos va a contar desde la otra perspectiva cómo fue ese proceso cuando su mamá se vino y él estuvo allá en Colombia todos estos años
5 años de crianza con la mamá, por decir ausente, pero trabajando por sus proyectos. Cuéntame, Cristian, ¿cómo fue ese momento cuando tu mamá te dijo, me voy? ¿Tú qué sentiste? Tenías 17 años, ¿cómo fueron esas emociones, sentimientos? Fue sorpresa al principio, pues me recuerdo mucho que yo estaba en mi casa, estaba acostado y me llamó esa tarde y cuando ella me dijo, no, me voy para Australia, me voy tal fecha. Eso fue como un mes antes, recuerdo muy bien eso. Sorpresa, pero no, yo al principio le dije, bueno, si es por algo bueno, si es por alguna razón, si es por un motivo, lo que sea que te esté motivando, sé que somos nosotros en primer lugar, pero lo que sea, siempre vas a contar con mi apoyo incondicional. Y pues es como aprender a aceptar eso, pues la vida es de cambios y recientemente uno de esos cambios siempre es permanente en la vida y si es para bien o puede ser para mal, y depende cómo uno lo vea. ¿Y qué tal la despedida en el aeropuerto? Fue muy emocional, obviamente, sí fue muy emocional, porque fue un abrazo por alrededor de unos 4 o 5 minutos, como que no dejarla a él, pero sabíamos que era por algo, Por algo. algo mucho más grande. Cuando tu mamá les dijo, me los voy a traer. Ya lo logré, ya me los puedo traer. Me Tú ya fuiste, acuerdo, tenía una vida ya montada, ¿no? de hecho eso fue precisamente ayer, eso pasó ayer 9 años cuando recibí la noticia. Ayer, un 9 de marzo, eso fue un 8 de marzo en Colombia, un Día de la Mujer hace ya 9 años. Yo estaba en clase y yo sé cuando ella me llama, cuando me llamaba en esa época que era el 61, algo pasó. Pero no fue como angustia, no, sino que yo me sorprendí porque ella sabía que yo estaba en clase y me llamaba, ella siempre me llamaba muy bien tarde en la noche o antes. Me asusté al principio porque pues quedó muda, pues dije, ¿qué pasó? ¿Está ¿Algo bien? pasó allá? ¿Está bien? Que es, o sea, sí, sí, no, no, sino que nos aprobaron la visa, nos aprobaron la visa, fue lo Oh. único que me pude decir. Es como que ya cuando recibí eso, pues solamente me puse muy feliz. Eh, Ese mismo año, en diciembre, pude viajar. Estuve aquí por 7 semanas. Es muy diferente mi paso aquí porque pues, a llegar aquí adulto es muy diferente. Y es eso como esa comparadera con un estudiante muy diferente a la historia porque yo sé el sacrificio que es llegar como estudiante solo aquí, uno se endeuda allá y uno tiene que hacer un montón de cosas para poder llegar aquí. Con Sí, solo el hecho de poner el pie fuera del avión aquí es algo que es de admirar. Admiro mucho a esas personas, sí. siempre. Pero no sé, pronto es una bendición de Dios, fue una bendición de Dios también que Dios me haya brindado esas puertas, sobre todo a Dios, a mi mamá, sobre todo todos los días, siempre le recalco eso y le agradezco siempre por la oportunidad de abrirme las puertas aquí, de brindarme esta oportunidad de poder aprender, de poder explorar el mundo, de saber qué se siente uno coger el mundo con las manos, Sí. pero al mismo tiempo es también como saber dónde uno está parado, los dos pies en la tierra y saber que todo eso costó un sacrificio, valió la pena, o sea, fueron muchos sacrificios, fueron 5 años que no tenerla por un abrazo, un apoyo, Claro. y siempre era una llamada con palabras, motivaciones, regaños, siempre, pero fue eso, fue algo que de verdad valió la pena y tuve que regresar para terminar mi carrera, culminar y hoy en día, gracias a Dios, ya empecé mi proceso de homologación. ¿Qué estudiaste? Estudié Administración de Empresas en Colombia, me gradué, a las 3 semanas que me gradué me vine a vivir acá. ¿Y cómo fue? ¿Llegaste y Ya tenía una idea porque fue las 7 semanas, fue como un beta test, como sí? dicen acá, una prueba como para saber si me gusta, si no, fue al principio, pero fue al principio, el primer día cuando yo llegué aquí, la primera vez, fue un despertar, fue una abertura de mente que fue, o sea, mi país está como está y podemos ser mejor, o sea, se puede alcanzar a ser un mejor, o sea, entre todos podemos lograr algo, pero pues bueno, pues también es cuestión de mentalidad, de qué tan fuerte uno es, de qué tan perseverante uno puede llegar a ser. Me acaba de contar tu mamá que los tres lograron la casita acá en Australia. Sí, gracias a Dios, sí, ya gracias a Dios compramos nuestra casa hace muy poco y
Gracias a Dios fue... No, felicitaciones. Es Qué algo, bonito. y es algo que siempre me ha inculcado a ella y eso es lo que yo quiero inculcarle también a mis hijos, que darles esa oportunidad de que crezcan aquí, de que sepan, obviamente, mostrarle de dónde vienen sus raíces y de qué fue todo ese esfuerzo de emigrar y saber o sea, que eso fue un trabajo duro, pero que valió la pena y que por ese sacrificio es que estamos hoy en día donde estamos. Ay, gracias, Cristian, por el espacio. No, gracias a ti, de verdad, por el espacio, por tu tiempo, por tu dedicación en hacer estos videos y mostrar estas historias que inspiren a la gente. Claro que sí. Eso siempre es inspirar a la gente y hacerlos, siempre uno mejoramiento continuo. Claro que sí. Bueno, qué historia tan bonita y qué oportunidad haber tenido a Cristian también que nos contara desde su perspectiva cómo fue el que su mamá se viniera y también el poder haber venido ya grande acá a Australia. Pero cuéntame tú, Helen, ¿tienes una bata? ¿En qué estás trabajando? ¿En qué momento laboral de tu vida estás? Tomé la decisión de estudiar y seguir mis sueños también. Ya combiné los de mis hijos, entonces inicié con mis sueños y siempre había querido estudiar algo relacionado con la medicina. También ha sido una historia de vida, una historia que me pasó a mí con mis problemas de salud. Por estar trabajando tanto, me enfoqué tanto en el dinero y descuidé la salud. Mi alimentación era muy pobre, era pasta y atún todos los días y jugos llenos de azúcar. La de estudiantes. Sí, y eso me acarreó muchos problemas hormonales. Descubriendo, estudiando, descubrí que el trigo, el azúcar y los productos lácteos son los que te inflaman y hacen que tus hormonas se vuelvan locas dentro de ti. Inclusive recién llegada aquí a Australia, tuve que ir al hospital varias veces porque era un dolor de cabeza insoportable. Ya después cuando empecé a hacer mi investigación y a curarme yo misma, descubrí que era el azúcar lo que me causaba eso. El cambio de alimentación de Latinoamérica aquí a Australia es bien fuerte porque aquí la alimentación tiene muchos químicos y muchas personas no están como atentas o no tienen conciencia de lo que están poniendo en el cuerpo. Por eso decidí estudiar medicina alternativa. Soy especialista en medicina nutricional y el año pasado hice un posgrado de salud ambiental, porque también las cosas del medio ambiente con toda la tecnología y todo lo que estamos rodeados afectan la salud. Cuando tuve este problema de salud, no sé si has escuchado de la candidiasis, sufrí muchos años de eso. Es un hongo. De las mujeres. Sí, nos causa una incomodidad terrible en la área genital y eran días sin ponerme ropa y ese hongo solamente se puede curar cuando cambia la alimentación completamente. Wow. O sea, yo tuve que empezar a cambiar mis hábitos alimenticios. Wow. Yo no comía verduras y tuve que empezar a comer verduras, tuve que empezar a ajustar los horarios, porque descubrí también que mi metabolismo es muy lento y todo eso es a raíz de una combinación del estrés, con no descansar bien, no dormir bien y por estar trabajando tanto. Pero pues hoy en día con todos los conocimientos que tengo, me gustaría ayudar a muchas mujeres que tienen problemas hormonales. A raíz de la alimentación también se presenta endometriosis, ovario poliquístico, problemas disvariaciones en el periodo menstrual. En este momento también estoy tratando niños autistas. Los niños autistas también es una combinación de diferentes causas cuando les suministran antibióticos cuando están niños y les altera la flora intestinal. La flora intestinal es la base más importante para el sistema inmune. Entonces, por eso los niños empiezan con estos problemas en el cerebro. La conexión del cerebro y el estómago es fundamental en cualquier enfermedad relacionada con el desarrollo psicomotriz de los niños. ¿Y hoy tienes tu propia empresa? Hoy tengo mi propia clínica, mi clínica, y estoy trabajando con mis hijos también. Mis hijos me están ayudando. Mi hijo menor es el diseñador gráfico, él es el que me ayuda con la parte de la social media y todo esto. Y mi hijo Camilo, que es el experto en finanzas, él me ayuda con la parte financiera.
Entonces es un proyecto muy bonito y yo creo que en familia, cuando tú proyectas todo en familia, todo se puede lograr también. Claro. Tú llegaste a Australia, a Gold Coast, cuando no habían muchas personas aquí, o sea, muchos latinos. Muchos latinos. De los primeros que llegaban, por decirlo así. ¿Qué historias o qué consejo les darías, tú que has visto tantas historias de latinos llegando acá a estudiar desde cero, qué consejo le darías a los que vengan? Primero que todo, que se enfoquen en inglés, o sea, el objetivo es el inglés porque muchas veces se paga, los cursos no son baratos y hay que enfocarse. Si yo sé que es muy rico compartir con los compatriotas y, o sea, nuestra cultura llama mucho, la comida, uno extraña a la familia, la música, pero sí se paga una cantidad altísima de dinero con mucho sacrificio, a veces con sacrificios de los papás, porque yo he visto muchas personas que los papás hipotecan hasta las casas para venir aquí. Entonces es enfocarse en lo que vinieron y meterle con todo al inglés. Y la otra es que aprendan a conseguir trabajos en los que se expongan a hablar con las personas australianas. Y dejar el miedo. Si tú vences el miedo, porque aquí acá la gente es muy amable y siempre te ayuda con el inglés. Si te equivocas, ellos no se van ellos de alguna forma te hacen entender. La otra cosa es cuando se sientan explotados, porque yo he conocido gente por casualidad, muchos estudiantes latinos, y me da mal genio las injusticias, que es la gente se entere de las agencias gubernamentales que controlan cuando los empleadores no les pagan su sueldo. Entonces hay que tener mucho cuidado y si ven, por ejemplo, que en una semana, aquí siempre te tienen que pagar cumplido. Si te dicen semanal, a la semana te pagan. Si te dicen cada 2 semanas, te tienen que pagar cada 2 semanas. Pero he conocido personas en el supermercado, estudiantes latinos, que por casualidad resultamos hablando, llevan 2, 3 meses y no les pagan el sueldo, por Dios, ellas tienen que pagar renta, su comida. Esas cosas no se deben hacer. Y muchas veces son los empleadores australianos, pero también he sabido historias de mismos empleadores latinos. Entonces, esas cosas no hay que dejarlas pasar, porque si los estudiantes no hablan, entonces sigue pasando. Y ellos se aprovechan porque ellos no se defienden con el inglés. Y hay formas de quejarse legalmente y lograr. Claro que sí, acá hay 2 instituciones, la oficina de taxes, la oficina de los impuestos, que es, tú llamas a una línea, lo puedes hacer anónimo, igual que la oficina de Fair Work. Porque uno no sabe nada y uno no habla inglés y uno cree que lo que están haciendo es ok, es legal y uno con tal de mantener el trabajo uno tolera y tolera y tolera. Exactamente, o porque estás aquí en Australia no vas a encontrar gente mala o buena. Gente mala y buena en todas partes del mundo, pero hay que saber, o sea, estar atento y como decimos en Colombia no hay que perder la malicia indígena. Bueno, Helen, y si alguien está interesado en contratar sus servicios, en conocer más de ti, de tu historia o que los ayudes en algo, ¿tú puedes? Claro que sí, yo voy a dejar el link de mis redes sociales, el Instagram, el Facebook, hay mi página de internet y mi teléfono. Tengo WhatsApp en mi teléfono de la clínica. Cualquier pregunta que necesiten, consulta, con mucho gusto yo los seguiré. Me demoré un poco en contestar, pero recibirán mi respuesta. Muchísimas gracias a ti, a Cristian, y qué historia tan bonita. Gracias, Angélica, muchísimas gracias a ti. Chao. ¿Cómo te sentís? Ya.